¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pucha, el tiempo se ha pasado volando, ya estamos en la última semana y también un poquito que se me pasó la hora. Vamos el día de hoy a hacer el repaso, vamos a hacer la clase sobre síndrome de hipertensión portal y encefalopatía hepática. Dentro de lo que es la semiología digestiva, hay una parte importante de la semiología que es el estudio de las enfermedades dependientes del hígado, ¿no? Si el hígado falla, entonces va a haber manifestaciones de estas enfermedades y estas manifestaciones de estas enfermedades, vamos a ver acá, aquí, pueden dar manifestaciones como son el síndrome, la ictericia, ¿no? Y también puede dar manifestaciones de acuerdo a la alteración que ocurre en el propio hígado y en su funcionamiento. En esta clase vamos a hablar acerca de problemas que derivan del funcionamiento del hígado y también de la parte anatómica. El hígado es irrigado por una serie de vasos que le van a dar nutrición y que van a dar aporte sanguíneo que va a ser importante para su funcionamiento, pero principalmente es un aporte en el cual le dan materia para que el hígado la metabolice, la depure, la limpie o sintetice, ¿no? El hígado recibe a través del sistema porta gran cantidad de sangre que viene con nutrientes que se han absorbido en el tubo digestivo. Así que esto, cuando existe algún problema en el sistema portal, puede dar manifestaciones de enfermedad hepática. Entonces vamos a hablar acerca del síndrome de hipertensión portal. ¿Cuál es la definición? Es el conjunto de signos y síntomas que aparecen como resultado de la elevación de la presión en el sistema venoso portal. La hipertensión portal está dada por el aumento patológico de la presión venosa de la porta que excede en 5 milímetros de mercurio la presión de la vena cava inferior. En la práctica es una presión portal de 8 milímetros de mercurio o más. Entonces, si es que la porta tiene una presión de 8 milímetros o más, se considera que el paciente está teniendo una hipertensión portal. Y la presión está dada por el flujo sanguíneo y la resistencia. Y aquí es importante lo que es evaluar la resistencia del hígado, ¿no? Y entonces, en enfermedades en las cuales el hígado ofrece mayor resistencia al flujo sanguíneo, la presión va a aumentar y el paciente puede tener manifestaciones de hipertensión portal. Entonces seguimos evaluando y avanzando y vamos a ver que la causa más común de este aumento de la presión de la porta es la cirrosis hepática. Hay un componente fijo que es la disrupción de la arquitectura hepática. En la cirrosis hepática existe lo que se denomina fibrosis del hígado, fibrosis del hígado. El hígado comienza a producir mayor cantidad de tejido de colágeno, de fibras que lo hacen más dura y además de eso pierde la elasticidad. Ese es el componente fijo, el componente que no se puede modificar, ¿no? En este momento la única forma de modificarlo es hacer que la fibrosis desaparezca y no hay ningún tratamiento disponible que pueda disminuir la fibrosis del hígado en estos momentos. Y cuando el paciente tiene cirrosis y la cirrosis es intratable, el único tratamiento disponible es el trasplante hepático. Pero hay un componente dinámico que es la alteración de la vasodilatación intrahepática.
Entonces, los vasos, para poder mantener una presión portal normal o lo más cercano a lo normal, si es que hay fibrosis, van a tener que dilatarse de tal manera que la sangre que llega no aumente la presión. Va a haber una vasodilatación alterada por una vasodilatación disminuida cuando hay el óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico, si hay una disminución del óxido nítrico, entonces se va a disminuir la vasodilatación y eso es un componente dinámico para la hipertensión portal. Una vasoconstricción aumentada por el aumento de la endotelina 1. Entonces, estos datos son importantes para explicar la hipertensión portal, no solamente por el factor de fibrosis, sino también por alteraciones de la vasodilatación intrahepática. Entonces, acá nosotros tenemos un esquema de lo que es lo que es el sinusoide hepático. Acá son, esto en azul, cada uno es un hepatocito, luego tenemos el espacio de Dis, que es lo que separa el sinusoide. Por acá circulan los vasos sanguíneos. Este sinusoide normalmente tiene como separaciones o fenestraciones que favorecen que la sangre pueda ingresar y por acá ingresen los nutrientes, y el hepatocito va a servir para que pueda metabolizar esos nutrientes y absorberlos, sintetizarlos, detoxificarlos, almacenarlos, etc. Un aspecto importante de toda la dinámica del funcionamiento adecuado del parénquima hepático también está dado por la célula estelada o de Ito en el espacio de Dis, que es el responsable de producir colágeno. Si es que nosotros tenemos en el paciente con cirrosis, ¿qué es lo que está ocurriendo? Uno, se cierran los sinusoides de tal manera que estas, como poros que tiene, hacen que no pase la sangre fácilmente hacia la célula hepática. Y además, el tejido parenquimal se pone rígido porque se produce depósito del colágeno que le hace la pérdida de elasticidad. Y eso va a hacer que la sangre pase en una zona de aumento de resistencia y va a haber la hipertensión portal. La hipertensión portal en la cirrosis, que es importante porque es la causa más común de hipertensión portal que ocurre en las personas que tienen enfermedad por hipertensión portal. Saber que el aporte sanguíneo está dado en un 30%, el aporte de oxígeno está dado en 30% por la arteria hepática y en el 70% por la vena porta, que pese a traer sangre, entre comillas, con menor cantidad de oxígeno, es una sangre con gran cantidad de nutrientes porque es lo absorbido de los intestinos. Drenaje sanguíneo, vena hepática derecha y vena hepática izquierda. El flujo sanguíneo por minuto es de aproximadamente 1,300 litros a 1,500 litros por minuto. Y el aporte sanguíneo está dado en 50% por la arteria hepática y un 50% por la vena porta. Entonces, el aporte de oxígeno. La arteria hepática da una irrigación del 30%, pero tiene mayor cantidad de oxígeno que la vena porta, que tiene componente venoso con CO2, pero también tiene oxígeno que viene de la absorción de nutrientes del intestino. Entonces, eso es un aspecto importante de la nutrición. Acá vemos un esquema, cómo tenemos el sistema porta. El sistema porta, ¿cómo se forma? Es la unión de la esplénica con la mesentérica superior.
esplénica con la mesentérica superior forman la porta. La porta es importante tener en consideración acá que antes de ingresar al hígado y formar la rama derecha y la rama hepática izquierda de la porta, está la vena umbilical. La vena umbilical sale fuera del sistema hepático, ¿no? Y eso es importante cuando vamos a estudiar a los pacientes que tienen la circulación colateral a través de la vena umbilical, ¿no? Esto está fuera del hígado, está fuera del hígado. Eso es un dato importante para evaluar después el aspecto clínico. Acá vemos un poquito cómo esto, un poco más en grande, la mesentérica inferior irriga lo que es el colon descendente y el sigmoides, y la mesentérica superior, lo que es los intestinos, el colon ascendente y generalmente el páncreas, el vaso, el estómago y también la zona de la vesícula. Entonces, los factores que estamos viendo de la presión portal, como hemos dicho, es la resistencia y el flujo sanguíneo. El aumento de la resistencia por factores a través de la portal, intrahepática y colaterales, y el aumento del flujo sanguíneo, como hemos visto, por una vasodilatación esplánica y sistémica y una hipervolemia. Todo eso lleva a la hipertensión portal. Todavía estamos viendo entonces por qué es importante la hipertensión portal, porque la sangre va a tener que buscar colaterales. Entonces, el sistema de hipertensión portal es importante porque su alteración va a producir menor cantidad de sangre que llega al hígado y su alteración va a producir mayor cantidad de colaterales. Aumento de la resistencia intrahepática, hipertensión portal, incremento del flujo venoso portal son los factores, y las colaterales portosistémicas son lo más importante porque va a dar las características clínicas del paciente que tiene hipertensión portal. Saber que hay el componente mecánico y componente dinámico, volvemos a insistir en esta parte en la cual hay la distorsión de la arquitectura y factores de vasodilatación por el óxido nítrico y vasoconstricción por noradrenalina, la aldosterona, angiotensina, hormona antidiurética, angiotensina, endotelina. Este es un dato muy clave e importante de lo que es la clínica de la hipertensión portal. Valores normales, como hemos visto, son componentes hasta 7 mililitros de mercurio. Por encima de 8, entre 8 y 12, el paciente va a tener una hipertensión portal subclínica. El paciente puede tener hipertensión portal, pero no va a haber manifestaciones clínicas. Durante mucho tiempo el paciente puede tener niveles bajos de hipertensión portal y puede desarrollar varices, especialmente varices esofágicas, y estas varices esofágicas van a crecer, pero no van a haber manifestaciones clínicas. Cuando pase el tiempo, entonces comienzan a haber las manifestaciones clínicas que hacen que el paciente vaya a la consulta, como pueden ser la hemorragia. Estas varices se rompen y pueden sangrar. Puede aparecer la ascitis por aumento de la hipertensión portal, puede aparecer la peritonitis bacteriana espontánea, la gastropatía hepática portal, es que hay un aumento de los vasos en la parte gástrica por el aumento de colaterales, o la enfermedad pulmonar por hipertensión portal. Entonces, todas estas son las manifestaciones que ocurren. Cuando uno ve que el paciente sangra por varices
o el paciente presenta ascitis, o el paciente presenta estas complicaciones como gastropatía, peritonitis bacteriana o enfermedad pulmonar, generalmente el paciente ya tiene muchos años que ha tenido una hipertensión portal subclínica. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente que vomitó sangre por varices, es un paciente que tiene un cuadro de hipertensión portal de muchos años de evolución. Y por eso que estos pacientes tienen un mal pronóstico. Dentro de la manifestación de hipertensión portal, lo que habíamos visto es que el organismo, para tratar de evitar o disminuir la hipertensión portal, comienza a desarrollar colaterales. Y las colaterales de la porta, como hemos visto, la vena umbilical da este tipo de circulación colateral, que es una circulación colateral del ombligo y es una circulación centrífuga que va tanto hacia la parte pélvica como hacia la parte abdominal. En cambio, en la circulación colateral cava es más periférica, no es central como la portal, sino es más periférica, y la dirección de la sangre toda es dirigida hacia la región torácica. Ese es un aspecto importante, y entonces en el paciente se puede ver esta circulación colateral y es un dato importante para evaluar hipertensión portal. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión portal? Y la podemos diferenciar en dos grandes grupos, en las cuales no tiene que ver con hemorragia y la presencia de hemorragia. La enfermedad portal no hemorrágica, la más conocida es la citis. Y la citis puede tener diferentes características. La citis no es una patología exclusiva de la hipertensión portal. Puede ser debido a otras causas, como por ejemplo la infiltración neoplásica del peritoneo, puede ser debida a un problema de una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser debida a un problema de una hipoalbuminemia marcada y otras causas. Pero la gran mayoría de los pacientes con ascitis son secundarios a una hipertensión portal. Esta ascitis puede ser una ascitis controlada con diurético, puede ser una ascitis mucho más complicada, puede ser una ascitis refractaria que va a llegar al síndrome hepatorrenal, en el cual el riñón no puede manejar bien el líquido y el paciente comienza a tener problemas de oliguria en un riñón, entre comillas, normal, ¿no? En este problema del síndrome hepatorrenal. Y otro aspecto importante de la ascitis es que existe la complicación de la peritonitis bacteriana espontánea, que es la presencia de bacterias intestinales en el líquido ascítico, que hacen que el paciente con esta hipertensión portal más ascitis se complique y pueda tener más dificultades y más posibilidades que haga un compromiso más sistémico. La encefalopatía hepática es un problema que vamos a conversar después, en el cual el hígado no puede metabolizar nutrientes y estos nutrientes se convierten en sustancias tóxicas que llegan al cerebro y hacen que el cerebro tenga alteraciones neurológicas y da este cuadro de encefalopatía metabólica, a consecuencia que el hígado no está funcionando bien por la hipertensión portal. Y las complicaciones hemorrágicas, que son derivadas a que la circulación colateral portal está sobrecargando vasos sanguíneos de sangre y estos vasos sanguíneos pueden llegar a fracturarse, romperse y sangrar. Acá tenemos entonces el paciente con hipertensión portal va a tener manifestaciones
Uno, por incremento de la presión de los capilares peritoneales y se manifiesta la citis, aunque eso no es el único mecanismo. En el paciente con hipertensión portal también que tiene cirrosis, la albúmina disminuye y eso favorece el crecimiento de la generación de ascitis. El paciente puede tener factores por los cuales el líquido aumenta por el mecanismo alterado de la renina, angiotensina, aldosterona, y eso también puede favorecer la citis. Existe un cortocircuito portosistémico. ¿Qué significa el cortocircuito? La sangre que está aumentada en la circulación portal y no puede pasar al hígado, comienza a irse por zonas colaterales y estas zonas colaterales van a hacer que las venas hemorroidales se dilaten y el paciente pueda tener hemorroides, puede hacer que los vasos sanguíneos esofágicos también se sobrecargan y el paciente tiene varices esofágicas, o también las colaterales en la región umbilical y el paciente tiene la famosa cabeza de medusa por la circulación colateral del abdomen superficial. El hecho que la sangre no lleve todas las sustancias tóxicas al hígado hace que las sustancias tóxicas hagan un bypass y lleguen directamente al cerebro y producen una intoxicación, y se considera que el amoníaco es un factor importante de la encefalopatía hepática. Un mecanismo también en la hipertensión portal es que esta sangre en exceso, por aumento de la resistencia en el hígado, por aumento de la presión, hace que el vaso crezca. Y al crecer el vaso comienza a exagerar su función y se produce lo que dicen un hiperesplenismo secundario, y el vaso comienza a destruir más glóbulos rojos y produce anemia, destruye glóbulos blancos y produce leucopenia, y destruye las plaquetas y se produce una trombocitopenia. Entonces, en la hipertensión portal, la citis, las colaterales, la encefalopatía y otros factores adicionales son consecuencia funcional de esta hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal en la enfermedad hepática es un factor muy importante. Y este cuadro es muy útil para poder identificar dónde puede estar la hipertensión portal. Entonces, vamos a evaluar en la clínica algunos aspectos como es el crecimiento del hígado, el crecimiento del vaso y la presencia de ascitis. Vemos que cuando la hipertensión portal ocurre en la misma vena porta, es decir, que es prehepática, no hay hepatomegalia, hay esplenomegalia y no hay ascitis. Esto es la generalidad. Siempre van a haber de repente excepciones, pero lo general que en la hipertensión portal de origen prehepático no va a haber hepatomegalia, no va a haber ascitis y sí va a haber esplenomegalia. Y eso se ve en la trombosis de la vena porta, en la trombosis de la vena esplénica o en la cavernomatosis de la vena porta, ¿no? Entonces, ese es un dato importante de los pacientes. Y es un aspecto importante saber la causa de dónde viene la hipertensión portal, porque la cirrosis alcohólica o la cirrosis hepática ocupa el 90% de los casos de hipertensión portal. Y lamentablemente, salvo con el trasplante hepático, no hay un tratamiento efectivo que produzca una curación. Pero si el paciente tiene una trombosis de la vena porta, una cavernomatosis de la vena porta, muchas veces puede haber una corrección de esto y el cuadro de hipertensión portal se resuelve y el paciente se revierte este cuadro y el paciente queda curado. Por eso es que uno tiene que saber diferenciar causas curables de causas no curables o curativas con cirugías como un trasplante, que es una cirugía mayor y complicada. Dentro del hígado
la hipertensión portal puede ser presinusoidal en el tracto portal, que se ve que pacientes tienen características similares a la enfermedad prehepática, que es que no hay hepatomegalia, hay esplenomegalia y no hay ascitis. Y esto se ve en enfermedades que no son tan comunes, como son la presencia de esquistosomiasis, que en nuestro medio no hay, sarcoidosis, que es una enfermedad rara que puede ocurrir, en linfomas. Dentro de esto, y también existe por algún tipo de intoxicación de algunas sustancias, como derivados del vinilo, derivados del asbesto, que pueden ocurrir especialmente a nivel de trabajadores de estas fábricas donde trabajan con estas sustancias, ¿no? Entonces, la enfermedad presinusoidal es otro factor. La gran cantidad de problemas intrahepáticos es en el mismo sinusoide, como vimos en el esquema. No va a haber hepatomegalia, más bien lo característico es el hígado pequeño, hay esplenomegalia y hay ascitis, que es algo que lo diferencia de la prehepática y presinusoidal. La cirrosis es el gran causante de todo esto. Hepatitis puede ocurrir, pero es poco frecuente. Tumores también, pero también es poco frecuente que se manifiesten como hipertensión portal. La posinusoidal, que es una vez que pasa el sinusoide en la vena hepática, puede haber, y hay una enfermedad que es la enfermedad veno-oclusiva, en la cual es la más común y que ocurre en nuestro medio y en muchos sitios por una toxicidad a alcaloides del senecio. En nuestro medio, los casos que hemos visto son por intoxicación por el consumo de una hierba que algunos dicen que es medicinal, pero que es tóxica, que es el guamanripa. Y hemos tenido pacientes del norte del Perú que están en zonas donde hay criaderos de cabras, y que pueden tomar infusiones de guamanripa y pueden tener este tipo de patología, en la cual, a diferencia de la enfermedad intrahepática y las otras, va a haber hepatomegalia, ya no hay esplenomegalia y hay la presencia también de ascitis. Y la enfermedad poshepática, que ocurre principalmente a nivel del corazón por obstrucción de la vena cava inferior, pericarditis, el famoso síndrome de Budd-Chiari, en el cual podemos encontrar una hipertensión hepática o poshepática que presenta hipertensión portal. Y es característico entonces la hepatomegalia, lo que no se ve en el hígado ni en la forma prehepática. Entonces, estos datos clínicos son importantes en lo que es la clínica de la hipertensión portal. Acá haciendo un resumen de las causas: prehepáticas, obstrucción portal, anomalía congénita de la porta, infección umbilical del neonato, apendicitis en el niño, posapendicitis, postcirugía biliar. Un dato importante es que la principal causa de sangrado en el niño de 4 o 5 años ocurre en pacientes que han tenido infecciones umbilicales a recién nacidos, ¿no? El paciente, por ejemplo, que tuvo que nació como pretérmino y estuvo en incubadora y de repente recibió infusiones, recibió sangre o recibió sustancias a través de la vena umbilical, porque en el recién nacido y en el prematuro tienen que tomar esa vena para ponerle los endovenosos, ponerle la sustancia, los antibióticos, y se puede producir una infección y eso va a producir una inflamación de la porta. En los pacientes que han nacido en partos domiciliarios, donde la matrona cortó el cordón con una gilet o una tijera que estaba infectada, puede ocurrir también una oncalitis.
Esto es un dato importante que uno pregunta en los pacientes que han tenido este cuadro, si han tenido un parto domiciliario o de repente fue un prematuro que estuvo en la incubadora y se estuvieron poniendo antibióticos, sueros, etcétera, a través de la vena umbilical. Y estos datos son importantes porque la obstrucción portal prehepática puede corregirse la inflamación de la porta a través de un trasplante de una vena de las extremidades y el paciente puede curarse de esta hipertensión portal. Si uno se descuide y esto lo deja pasar, al final el paciente va a terminar complicándose con una cirrosis que ya va a ser irreversible. Trombosis portal postraumática, deshidratación, neoplasias, enfermedades sanguíneas que aumentan la coagulación, es decir, policitemia, mielofibrosis y trombocitopenias, también son causa de trombosis portal por de otras causas, ¿no? Eso es lo prehepático. La hipertensión portal hepática, existe la presinusoidal, que hemos ya revisado, esquistosomiasis, sarcoidosis, fibrosis hepática congénita, tóxica por cloruro de vinilo, cobre, arsénico. Entonces, en mineros que puedan estar trabajando en zonas en las cuales de repente trabajan con cobre, trabajan con arsénico, algunas sustancias químicas en las cuales el arsénico sirve como diluyente o forma de disolver algunas sustancias, puede producir esto y producir una hipertensión portal hepática presinusoidal. Sinusoidal, la cirrosis, o sinusoidal, la que hemos visto, la enfermedad veno-oclusiva, alcaloides de senecio, flebitis y el síndrome Budd-Chiari, que ya es la poshepática. Entonces son aspectos importantes para tener en evaluación. Esto es una repetición de la parte poshepática de la hipertensión portal. Aspectos a tener en consideración entonces, que la hipertensión portal es un aumento de la presión de la porta que va a tener manifestaciones a nivel del hígado, pero también va a tener manifestaciones a nivel del flujo sanguíneo que puede hacer que el paciente haga colaterales. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, con la presencia de varices del esófago. La causa más común, lejos de la presencia de varices, es la hipertensión portal. Y estas varices, como ven, están muy superficiales y es muy fácil que puedan sangrar. También pueden haber varices gástricas, que son más complicadas en el tratamiento, y también puede haber la gastropatía portal hipertensiva. Los vasos sanguíneos tienen mayor congestión sanguínea y esto puede hacer que el paciente también pueda tener sangrado. Entonces, la manifestación más importante de estos pacientes es el sangrado, que es grave, ¿no? Y por eso es que la hemorragia digestiva alta se divide en hemorragia digestiva varicial y no varicial, porque el tratamiento varía. Acá no interesa tanto, claro, es importante controlar la acidez, pero lo más importante es controlar la hipertensión portal. La ligadura de estas varices es un tratamiento muy adecuado para controlar el sangrado en muchos de los pacientes, que por lo menos les salva la vida en el momento. Y después hay un tratamiento más actual, que es el tratamiento utilizando un bypass que hace que la sangre que viene de la porta pueda pasar a la vena cava en el hígado y que la dureza o la rigidez del hígado se ha vencido por este stent, ¿no? Esta prótesis. El inconveniente es que esta prótesis rápidamente se llena de coágulos y después de unos 3 o 4 meses ya no funciona. Así que es un tratamiento
como que ayuda un poco, pero no es una solución. Entonces, vemos las manifestaciones. Si nosotros vemos un paciente que tiene ascitis y circulación portal del tipo de circulación centrífuga, entonces uno va a decir de que el paciente tiene hipertensión portal. Las varices, los hemorroides, pero saber que son hemorroides complejos, no son los hemorroides clásicos, sino que son básicamente hemorroides tanto internos como externos. No son manifestaciones de hipertensión portal. En el paciente hepático uno puede encontrar telangiectasias, puede encontrar la piel, papel moneda, puede encontrar las palmas hepáticas. De repente el paciente puede tener ginecomastia, el paciente puede tener circulación cava. Esas no son manifestaciones de hipertensión portal. Las telangiectasias, la piel, papel moneda y el eritema palmar están dados por un aumento de estrógenos, tanto en hombres como mujeres, que el hígado, que es un hígado que no funciona bien, hace que se mantenga mucho tiempo y por eso se dan estas manifestaciones. Entonces, si uno ve telangiectasias, ve eritema palmar y uno dice, eso es porque hay una congestión sanguínea por hipertensión portal, no necesariamente esto nos está indicando. Esto nos indica principalmente que es un paciente que tiene una enfermedad hepática, pero eso no es causado por hipertensión portal. La ginecomastia, como hemos dicho, también es por un factor hormonal y no es causa de la hipertensión portal. Eso es importante en la clínica. Pero claro, cuando uno tiene estos pacientes, uno dice, ese paciente puede tener cirrosis y obviamente puede tener hipertensión portal, pero lo que estamos viendo no es la manifestación de la congestión hepática. La cirugía de la hipertensión portal, el shunt esplenorenal distal es una posibilidad, pero actualmente no se utiliza mucho porque tiene una mortalidad intraoperatoria y posoperatoria temprana alta. Después de revisar este aspecto tan importante como es la hipertensión portal, vamos a hablar de otra manifestación de enfermedad hepática, complicaciones que da la enfermedad hepática. Mientras que la hipertensión portal es casi siempre una manifestación de una enfermedad hepática crónica, la encefalopatía hepática puede presentarse tanto en pacientes con problemas agudos como crónicos. La definición clásica de encefalopatía hepática es que es un síndrome neuropsiquiátrico potencialmente reversible que ocurre cuando la sangre de la circulación portal que conduce sustancias y productos nitrogenados provenientes de la dieta y del metabolismo de bacterias intestinales llega al cerebro en estado inalterado debido a una falla hepática o derivación portosistémica de sangre, de esta sangre. Significa que el paciente tiene una mala captación de estas sustancias, ya sea porque el hígado no está metabolizando, el hígado está fallando, o que aunque el hígado esté funcionando algo, mucha de la sangre se va directamente sin pasar por el hígado. Y esto va a dar la encefalopatía hepática. Actualmente se ha afinado un poco este diagnóstico, esta definición, y se dice que la encefalopatía hepática es una disfunción cerebral provocada por la insuficiencia shunt portosistémico del hígado que se manifiesta como un amplio espectro de anormalidades neurológicas o psiquiátricas que van de alteraciones subclínicas hasta el coma, ¿no? Entonces, básicamente hacen un espectro en el cual el paciente puede tener manifestaciones bastante tenues, pero que ya que indican encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática puede ser aguda, aquella que tiene menos de 8 semanas de evolución, menos de 2 meses, y que está enmarcada en un cuadro de manifestaciones sistémicas tales como edema cerebral, problemas de coagulación,
hipoglicemia severa, infecciones sobreagregadas, entre otras. Entonces, la encefalopatía hepática aguda, por ejemplo, en un paciente que ha tenido una hepatitis viral aguda que se le complicó, el paciente puede tener la encefalopatía hepática, pero el paciente se complica porque este manejo inadecuado de las sustancias por el hígado hace que tenga una inflamación del cerebro y produzca un edema. Y muchos de los pacientes que tienen una encefalopatía hepática aguda producen una insuficiencia, una insuficiencia hepática fulminante y el paciente hace edema cerebral y puede tener un infarto cerebral, puede tener una muerte cerebral. Problema de coagulación y estos pacientes tranquilamente pueden sangrar espontáneamente. Puede haber problemas de hipoglicemia porque el hígado no está funcionando y el hígado no puede almacenar el azúcar en forma de glucógeno y entonces eso hace que el paciente pueda tener niveles de, si no se le da el azúcar en forma adecuada, puede hacer unas glucosas de 40, 30 y el paciente muere por falta de azúcar en la sangre y en el cerebro principalmente. Infecciones sobreagregadas. Son en la encefalopatía hepática aguda, entonces el cuadro es sumamente severo. Y el paciente no se muere por la encefalopatía, sino se muere por la insuficiencia hepática que determina que el paciente no coagule la sangre, que haya un edema cerebral y pueda haber un enclavamiento del cerebro, el paciente no oxigena bien el cerebro por una hipoglicemia y es muy fácil que las células de Kupffer del hígado no controlen las infecciones y el paciente tiene infecciones sobreagregadas y hace sepsis. Pero lo más común es la encefalopatía crónica, es decir, aquel paciente que tiene una enfermedad hepática crónica del tipo de la cirrosis y esto genera que estas sustancias tóxicas lleguen continuamente al cerebro y hagan que el cerebro esté alterado, no funcione bien y tiene manifestaciones crónicas. Y estas son las más comunes. Y esto es lo que llaman la clasificación de Westhaven, ¿no? En esta clasificación de Westhaven hay alteraciones. Esta es también una parte clásica que es los grados de encefalopatía de Westhaven que van del 1 al 4. En el primer grado, el estado de conciencia se caracteriza porque hay una inversión del ciclo vigilia-sueño. El paciente puede tener mucho sueño durante el día y de repente no duerme en la noche. Entonces hay una inversión del ciclo vigilia-sueño. En la noche no duerme y durante el día está como durmiéndose todo el tiempo. Es algo característico de la encefalopatía grado 1. El paciente tiene alteración de la personalidad y puede tener periodos de euforia o depresión, no pierde la atención y tiende a ser un poco irritable. Y existe alteraciones neuromusculares como un tremor metabólico y hace que la escritura a mano esté alterada. Y esto es importante para evaluar los niveles de encefalopatía en muchos de los pacientes. Cuando llega al grado 2, hay respuestas lentas, el paciente está letárgico, no hay una conducta adecuada, la inhibición está disminuida, la persona puede estar en una reunión y comenzar a hablar lisuras o hablar incoherencias y no tiene un control de la libido en forma adecuada. Está atáxico como alteraciones que se ven en estos casos. El paciente comienza a presentar asterixis, que es ese movimiento de las extremidades, principalmente las manos. El habla se hace cada vez más inentendible, pero presenta reflejos hipoactivos. En la encefalopatía grado 3,
el paciente presenta somnolencia, confusión y ya presenta un estado de semiestupor, es decir, que ya prácticamente no está atento a la conversación y solamente responde con monosílabos o a estímulos dolorosos. La conducta es bizarra, hay una amnesia completa, paranoia, cólera y no asocia ideas. La asterixis ahora es más notable y hay reflejos hiperactivos, hay la presencia de nistagmos, que son movimientos involuntarios del globo ocular, y la presencia de clonus a los estímulos tendinosos. Y finalmente el paciente puede llegar a un estado de estupor, a inconsciencia, en el cual ya no responde a nada, ya se perdió la asterixis, las pupilas están dilatadas y el paciente puede adoptar fácilmente una postura de opistótomos. Entonces, es un poco el ciclo. Ahora, lo interesante de la encefalopatía hepática es que el paciente puede ir rápidamente de un estado de conciencia a un grado de coma, y si es que uno revierte la causa de este estado de inconsciencia, revierte la causa, pongamos, la cantidad de sustancias tóxicas han aumentado, pero uno le hace enemas, le da tratamiento antibiótico para la flora intestinal, etcétera, puede ir de la coma al estado de conciencia normal rápidamente, ¿no? Y entonces eso es lo que dicen que tienen potencialmente reversible, y es lo que llama la atención. A veces el paciente, uno lo ve un día en la emergencia y está en estado comatoso, y al día siguiente lo puede encontrar conversando, hasta leyendo un libro, como si no hubiera pasado nada. Y uno dice, pero ese es otro paciente, lo han cambiado de cama. Y puede ser, como digo, porque esta encefalopatía hepática es metabólica y es potencialmente reversible si uno puede solucionar el factor que desencadenó la descompensación. Porque el paciente tiene cirrosis, pero esta cirrosis se descompensa, ¿no? Es un poco el repaso de lo que hemos visto anteriormente, y que, bueno, acá está en otro esquema, no en otra lámina, pero es lo mismo que vimos anteriormente. Los términos: la letargia es una astenia asociada a somnolencia. La confusión es un estado de torpeza e incoherencia. El estupor es un estado de inconsciencia parcial con ausencia de movimientos y reacción a los estímulos. El coma es un estado de sueño profundo, soporoso, con abolición del conocimiento, sensibilidad y movilidad. La asterixis es un movimiento involuntario de dorsiflexión de las articulaciones metacarpofalángicas acompañada de movimiento lateral de los dedos, más común en las extremidades, y también se puede apreciar en la lengua. En la página siguiente vemos el esquema. Normalmente lo que uno hace para ver si el paciente está haciendo asterixis es que uno extiende el brazo y el antebrazo y flexiona la mano. Y el paciente va a tener como un aleteo, que esto nos demuestra que el paciente está presentando asterixis. Nistagmos son los espasmos clónicos de los músculos del globo ocular que producen movimientos involuntarios de estos músculos. El clonus son contracciones rítmicas involuntarias de un músculo o grupo muscular en respuesta a la contracción brusca y pasiva de sus tendones. No representa excitabilidad, refleja no frenada por la vía piramidal. Entonces se puede ver estos movimientos como que no tienen fin. Y el opistótonos es un espasmo tetánico de los músculos del cuello y el dorso que forman un arco del cuerpo, que nos indica un estado de encefalopatía sumamente avanzado. Se ve en los grados 4, en el paciente está en coma, pero en esta posición, y uno podría pensar que el paciente puede tener hasta una tuberculosis meningea, ¿no? Eso es importante evaluarlo, pues muchos cirróticos son alcohólicos y pueden también tener tuberculosis, y a veces el aspecto clínico es sumamente importante.
En los estadios iniciales, nosotros lo que hacemos es evaluamos si es que el paciente tiene apraxia de construcción. Entonces, con unos palitos de fósforos o unos palillos de dientes, le pedimos que construya, por ejemplo, una estrella. Todavía una estrella. Y ahí vamos a ver cómo, si es que tiene una habilidad. Y entonces es un paciente que aparentemente uno lo ve como que está tranquilo y que viene solamente para que le den sus medicamentos para la cirrosis. Pero uno puede identificar unos estadios iniciales. La escritura, que la escritura se torna muy inadecuada, también eso nos da, acá esto lo hemos sacado de un libro de texto en inglés, y entonces acá empieza hello dear, how are you, y después ya la escritura se le hace todo completamente irregular. Y entonces ahí uno identifica que el paciente está en un estadio inicial de encefalopatía y uno trata de investigar qué cosa es lo que está pasando. La cantidad de diuréticos que le damos para la citis se nos pasó la mano y estamos haciendo desequilibrio hidroelectrolítico. El paciente de repente está muy estreñido, ha comido alguna sustancia que está aumentando la cantidad de amonio, de amoníaco, etcétera, ¿no? Este es otro test que se utiliza. Hay algunos esquemas en los cuales este test se le dice que al paciente que vaya del 1 al 25 y esto se debe completarlo en menos de 30 segundos. Se ha visto que habitualmente una persona normal lo hace en menos de 30 segundos. Y entonces si es que la persona que está con encefalopatía está en una encefalopatía grado 1, si lo hacen más de 30 segundos nos va a indicar pues que está encefalopático. ¿Qué es lo que ocurre en la encefalopatía hepática? El hígado sintetiza una cantidad menor de sustancias necesarias para el funcionamiento normal del cerebro. El hígado enfermo sintetiza sustancias tóxicas para el cerebro. El hígado falla en limpiar sustancias tóxicas de la circulación portal, las cuales llegan hasta el cerebro, ¿no? Entonces, son aspectos importantes de lo que es la encefalopatía. La encefalopatía hepática es un cambio que indica inhibición, mientras que las convulsiones asociadas a neurocitación no ocurren habitualmente en la encefalopatía hepática. Pueden ocurrir como una complicación, pero el paciente con encefalopatía hepática tiene manifestaciones de inhibición de la sinapsis, de las conexiones y no neurocitación. Así que un paciente con cirrosis hepática que convulsione, uno debe pensar que hay una complicación, como por ejemplo que el paciente haya tenido una caída, haya tenido un golpe en la cabeza y como tienen no buena síntesis de los factores de coagulación, puedan tener una hemorragia intracerebral y eso determina una convulsión. Y ese es un factor importante a tener en consideración. Uno piensa, uy, entró en encefalopatía, hay que dar la medicación y el paciente puede haber tenido una hemorragia intracerebral. ¿Cuáles son las neurotoxinas inhibitorias? El GABA y la glicina, que en la encefalopatía están aumentadas. Y las excitatorias, el glutamato y el aspartato, deben estar disminuidas para que ocurra este episodio, ¿no? Dentro del mecanismo de la encefalopatía hepática, ¿no? Entonces sabemos que el amonio y los mercaptados producidos por la acción bacteriana sobre la urea y proteínas hacen de que el paciente pueda tener esta alteración. Y este amonio va a llegar al cerebro y va a producir una alteración vía citotoxicidad, hinchazón de las células y depresión del glutamato. El sistema GABA es un sistema importante en el cual el aumento de estos, el gamma aminobutírico, este sistema GABA va a hacer que el paciente pueda tener también una alteración en la neurotransmisión y favorecer la encefalopatía.
y la presencia de falsos neurotransmisores como las octopaminas pueden ser importantes en la patogénesis de la encefalopatía hepática. Y esto es una de las razones por las cuales en la dieta de los pacientes con encefalopatía se les recomienda que no ingieran proteínas de origen animal, que son ricas en aminoácidos aromáticos, y más bien que tomen mayor cantidad de vegetales que son ricos en aminoácidos ramificados, aminoácidos no aromáticos, ¿no? Básicamente los aminoácidos aromáticos y aminoácidos ricos en azufre son los que producen estos falsos neurotransmisores que llevan a la encefalopatía. Este es un pequeño esquema de varios de los factores que hemos mencionado que son los que conducen a la encefalopatía hepática. Saber que aquí el sistema GABA, ¿no? El sistema GABA es un sistema que estimula a la célula a que esté como lenta, ¿no? Entonces, cuando uno toma benzodiazepinas o toma sustancias tipo barbitúrico, estimula el sistema GABA y este sistema GABA hace que las sinapsis neuronales sean lentas y el paciente va a tener depresión del sistema nervioso central, ¿no? Y también va a hacer que la conducción de los estímulos nerviosos sea lenta y por eso el paciente presenta flapping, por eso el paciente presenta letargia, etcétera, las manifestaciones de encefalopatía hepática. Hay desbalances metabólicos y neurotoxinas que alteran la repolarización, alteran la sensibilidad de los receptores neuronales y hay modificación en el metabolismo neuronal y de los astrocitos. Entonces, es un factor muy importante en los pacientes que tienen enfermedad hepática. Un poco todo lo que es el sistema GABA y el sistema amoníaco, que son los factores más importantes de lo que es la encefalopatía. Y saber que los factores desencadenantes de la encefalopatía son importantes. Entonces, el paciente es un paciente cirrótico que está más o menos tranquilo y de repente el paciente entra en estado de coma. Saber que puede ser consecuencia de un sangrado, saber que puede ser consecuencia del uso de sedantes, algunos tranquilizantes, inclusive analgésicos. El paciente, como tiene alteración del ritmo del sueño, muchas veces toma un sedante para poder dormir y eso puede desencadenar un cuadro de encefalopatía que era sencillo, era simple, grado 1 y puede pasar a un coma profundo. Alteraciones metabólicas por el uso de diuréticos que alteran un poco la pérdida de sodio, potasio, las infecciones, que es la causa más común. Siempre cuando hay una descompensación de un paciente, ver de repente tiene una infección intestinal, de repente tiene un cuadro bronquial, de repente tiene una infección urinaria. El exceso de ingesta de proteínas de origen animal, entonces también es un factor de descompensación. Entonces ha estado comiendo, de repente fue el día del padre, lo invitaron a comer un churrasco y entonces dice, no, pobrecito, es su cumpleaños, es el día del padre, entonces que se come un churrasco por esta vez y ese exceso de proteínas con componentes aromáticos, componentes de aminoácidos ricos en azufre, hace que el paciente se desencadena el cuadro de encefalopatía. Y en el paciente que tiene un estreñimiento, entonces el paciente normalmente se le recomienda que haga sus deposiciones en forma diaria. En el paciente con cirrosis que está 3 o 4 días estreñido puede desencadenar la encefalopatía. Y eso uno tiene que investigarlo bien. Acá saber, hay episodios que son episódicos que ocurren. La causa más común de que ocurre es que de repente aparece una infección. Y los que son recurrentes son básicamente alteraciones hidroelectrolíticas, segundo lugar, las infecciones.
episódicos de infecciones, grados, sobredosis de diuréticos, alteraciones hidroelectrolíticas. Aparecieron de improviso. Y recurrentes son las alteraciones electrolíticas porque la gran mayoría de estos pacientes que tienen ascitis y retención de líquidos están tomando diuréticos y eso genera muy fácilmente alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, son factores importantes que uno tiene que investigar para ver qué cosa es lo que hizo que el paciente entre en encefalopatía. Saber que uno tiene que diferenciar, ¿no?, los casos de encefalopatía porque de repente el paciente, por el uso de diuréticos que bajan mucho el sodio, el paciente puede estar apático, puede estar nauseoso, puede producir cefalea y hipotensión y uno piensa que está en encefalopatía y no, está en una hiponatremia. Saber que la gran mayoría de los pacientes con cirrosis son muchos alcohólicos y que el consumo de alcohol puede seguir en forma subrepticia y entonces el paciente puede tener alteraciones en el comportamiento que uno dice, de repente está en encefalopatía y no, puede ser tanto por intoxicación alcohólica como por estado de que al paciente le dejan de tomar el alcohol y el paciente, si es que le cortan bruscamente el alcohol, también puede tener una reacción a la abstinencia alcohólica. Psicosis funcional, saber si es que el paciente ya tenía una alteración alterada previa, y hay movimientos raros como en la enfermedad de Wilson, que son los movimientos coreatetóxicos, que son diferentes a la asterixis y que pueden ser un motivo de confusión. Entonces, dentro de la encefalopatía hay bastantes aspectos importantes. Esto ya es una repetición de lo otro, ya eso lo hemos visto. Creo que son los datos aquí, lo que pueden ser de grados mínimos. Entonces, ahora en la nueva clasificación hay los grados iniciales. Se pone mucho énfasis en tratar de diferenciar los cuadros iniciales para evitar que el paciente venga con algo muy obvio, ¿no? Que es que el paciente viene comatoso, viene todo confundido. Y entonces cada vez uno tiene que enseñar a la familia cómo identificar que el paciente cirrótico, el paciente con enfermedad hepática puede descompensarse. Y eso ayuda a que los pacientes no tengan demasiadas complicaciones. Bueno, esto es un poco una bibliografía, le hemos sacado casi todo del Schlesinger del año 2016 y el Sakin, que es un libro de patología del año 2018, ¿no? Entonces, básicamente está eso para que evalúen. Vamos a pasar una pequeña lista que siempre me pide el doctor. Mientras tanto, ustedes vayan viendo qué preguntas hay. Vamos a ver, hay 108 alumnos de 158, hay 50 que están tratando de que les van a dar su clase. Esto estamos grabándolo, ¿no? Sí, creo que estamos grabándolo. Vamos a ver, vamos a pasar un poco la lista acá, a ver quiénes han estado presentes. Pero de todas maneras hay una cantidad de alumnos, pero han sido menos que la vez pasada. La primera clase hubo 130, después bajó a 120, después a 119, ya felizmente que esta es la última clase, porque si no, la próxima. Pero de todas maneras hay bastantes. Yo me acuerdo que, bueno, las clases presenciales, alguna vez he dado clase después de un examen y 140 alumnos fueron a la clase 9. Pucha, era una cosa terrible. Todo, bueno, no sé si se habían jalado, qué había pasado, pero no había habido muchas clases. Listo, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Que es un poco denso, pero es interesante, pero a su vez hay bastante información. ¿Preguntas? Por favor, Rocío del Pilar. Sí, doctor, buenas tardes. Quería preguntar acerca de la toma de la hipertensión portal.
o sea, ¿cómo llevo el criterio para poder tomar al paciente la presión? Porque me parece que es algo invasiva. Ah, claro, sí, realmente esos son estudios, ¿no? Son estudios que se hacen, lo que se hacía en algún tiempo en nuestro medio, pero que prácticamente no se utiliza mucho porque uno ve la parte clínica y uno puede determinar eso, es hacer una punción a nivel del vaso y determinar la presión en el vaso, ¿no? A través de la presión. Entonces, en radiología uno le toma la presión. Otros hacen una prueba de la presión de la porta a través de algunas colaterales, como la mamaria interna, pero la determinación de la presión de la porta desde el punto de vista clínico, práctico, no hay. Nosotros no hacemos en ningún momento medición de la hipertensión portal, sino que lo que hacemos es evaluamos manifestaciones de la hipertensión portal, de tal forma que si uno ve que el paciente tiene la circulación colateral, ¿no? O el paciente uno le hace la endoscopía, a veces tenemos pacientes en los cuales sospechamos que el paciente pueda tener cirrosis, lo que hacemos habitualmente, le hacemos una endoscopía, y si encontramos varices del esófago, varices gástricas o la gastropatía portal hipertensiva, nosotros decimos, sí, este paciente tiene manifestaciones de hipertensión portal. Saber que de los pacientes cirróticos, no todos tienen manifestaciones evidentes de hipertensión portal. Más o menos el 70% de cirróticos tienen, pero un 30% no tienen varices, no tienen gastropatía portal, ¿no? Esos son datos a evaluar, ¿no? También la presencia de ascitis. Realmente uno tiene que hacer toda una unidad clínica. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. No, de nada. Bélgica, por favor, bienvenida. Sí, doctor, buenas tardes. Con respecto también a la hipertensión portal, cuando usted mencionó que de 8 a 10 milímetros de mercurio no había manifestaciones eh, tanto sintomatológicas como los signos, significa que es muy poco probable que un paciente se pueda dar cuenta que le esté ocurriendo eso. Exactamente. Por eso, el paciente, para que haga las manifestaciones clínicas, entonces es un paciente que, por ejemplo, se ha dedicado a tomar alcohol, ¿no? Licor, y le dice, pero tantos años que te emborrachas, eres un borracho de tal y cual, y no te pasa nada, ¿no? Porque las manifestaciones de la enfermedad hepática y la cirrosis comienzan a notarse 20 a 25 años después, ¿no? Entonces el alcohólico o el paciente que tiene una hepatitis y hace una hepatitis crónica. Y la hepatitis crónica, entonces tuvo hepatitis viral tipo B a los 8 o 10 años, que son las hepatitis que más van a la cronicidad, y el paciente comienza a tener manifestaciones de enfermedad hepática crónica cuando llega a los 40, 45 años. Es decir, que pasan 30, 25, 35 años en que se manifiestan las manifestaciones de hipertensión portal, de ascitis, etcétera, ¿no? Y esto es lo malo que tiene pues la enfermedad hepática crónica, que cuando uno se da cuenta, durante mucho tiempo ha sido como un iceberg que no se ha notado, ¿no? Y entonces, cuando se da cuenta uno que tiene una enfermedad de este tipo, ya ha pasado mucho tiempo y la enfermedad prácticamente es irreversible. Y por eso es que la cirrosis está, pese a que casi todas las enfermedades están disminuyendo la mortalidad, la cirrosis se mantiene estable en los niveles de mortalidad comparando todas las enfermedades. La gente está muriéndose menos de infarto de miocardio porque hay más medidas de prevención, la enfermedad del sistema nervioso central por accidente cerebrovascular está comenzando a disminuir porque uno ve que el paciente tiene hiperlipidemia, hipercolesterolemia, se da tratamiento. En el caso de la cirrosis,
como que no se puede todavía haber una medida de prevención adecuada. Listo. Entonces, antes de terminar, unas preguntas que se van a llevar, a ver, ya. Saraí. Disculpe, doctor, buenas tardes. Sí, quería hacerle una Sí, consulta. Usted mencionó que la gran mayoría, por ejemplo, desarrollaba una edema cerebral y que algunas veces era necesario darle azúcar a estos pacientes, bueno, azúcar claro, para que pudieran como que sobrevivir, por decirlo así. Pero en algunos pacientes, por ejemplo, que llegan con esta sintomatología, por ejemplo, y no han tenido antecedentes de nada y llegan con una cirrosis hepática, y a la vez tienen diabetes, ¿esto podría conllevarlos a la muerte? ¿Ese sería el motivo de su fallecimiento? bueno, acá hay que hacer una diferenciación. Tenemos la encefalopatía hepática aguda y la encefalopatía hepática crónica. Entonces, la encefalopatía hepática aguda ocurre en un paciente, por ejemplo, ¿cuál es la causa más común de encefalopatía hepática aguda en la infancia? El consumo de tabletas de paracetamol, ¿no? El paracetamol, acá no tanto, ¿no? Pero en Australia y en el Reino Unido es la causa más común de insuficiencia hepática fulminante. El paracetamol en esos sitios los venden a veces en el supermercado y los venden en cajas de 100, de 150 y vienen para niños, vienen con dulce. Entonces, el bebito, el chiquito de 2 o 3 años que todo lo quiere revisar, abre los frasquitos y entonces puede tomarse las pastillas y si es que toma el paracetamol más de 10 o 20 tabletas, eso va a hacer de que la glutatión reductasa, que tiene un mecanismo de acción del metabolismo hepático, se pierda y el paciente entra en una insuficiencia hepática fulminante. Y ahí, en esa insuficiencia hepática, el hígado no funciona para nada y entonces no tiene función de detoxificación, de almacenamiento, de control de infecciones, de síntesis de productos de coagulación, etcétera, ¿no? Pero esa es la insuficiencia hepática fulminante. El edema cerebral y estas complicaciones no ocurren en la encefalopatía hepática crónica. Esto es diferente, ¿no? Entonces, de repente no lo expliqué tan bien, pero esto es importante. Entonces, todas estas complicaciones ocurren en una hepatitis viral fulminante, en una intoxicación aguda medicamentosa. Pero la gran mayoría de los cirróticos no ocurre eso. Es una enfermedad hepática crónica que tiene un mecanismo de acción diferente. Entonces, lo de la diabetes, todo eso como que varía, ¿no? Como que varía. Listo, entonces... Sí, Sí, ya la última. Usted mencionó que algunos, por ejemplo, neonatos, bueno, recién nacidos que son atendidos por parteras, ocasionaban una infección y por ende una hipertensión portal. No lo entendí muy bien, no sé si podría explicarlo otra vez, por favor. claro, sí, con mucho gusto, ¿no? Sí, justamente para eso son las preguntas, para hay algunas cosas que a veces yo las digo muy a la ligera, sino que hemos visto que la vena umbilical, cuando a ese recién nacido y le cortan el cordón umbilical, si es que uno le está cortando el cordón umbilical, yo digo por las parteras porque de repente no son tan conocedoras, de repente estoy hablando mal, pero ha ocurrido eso mucho en parteras empíricas que no sabían bien y que cortan sin haber desinfectado la tijera o la gilet, y entonces con una tijera contaminada se produce una onfalitis. Una onfalitis es una inflamación de esta vena umbilical que, como ustedes han visto en el esquema, ahora no lo voy a pasar porque está en las primeras, entonces llega a la zona de la porta y esto produce una inflamación de la porta y puede producir una trombosis de la porta, y al producir una trombosis de la porta va a producir una hipertensión portal y eso se manifiesta años después porque esa trombosis va como desarrollándose, pasó la onfalitis, pasó el cuadro infeccioso, pero quedó
esa vena porta como fibrosada y con el paso del tiempo se va haciendo más gruesa y se produce una hipertensión portal. Y eso sería una hipertensión portal prehepática. En los casos más conocidos son en los pacientes que han estado en incubadoras, que a través de esa vena, porque como el bebé es un neonato de bajo peso, no le encuentran vena adecuada y utilizan la vena umbilical para pasarle antibióticos, pasarle suero, pasarle una serie de sustancias y eso puede producir una inflamación de esa vena. Y pasado el tiempo puede producir una trombosis de la porta y producir una hipertensión portal prehepática. Ok, entonces tarea para la casa, como para que practiquen preguntas del examen. Acá tenemos, ¿no? Eso pueden tomar foto y pueden ver, entonces quiero ver si es que han revisado y más o menos con las clases, a ver qué les parece y cómo contestarían ustedes a las respuestas, ¿no? Las respuestas. Con relación a la encefalopatía hepática y vamos a ver, y ahí van a poner verdadero o falso y cada uno cuál es la A, la B, la C o la D. Eso es tarea para la casa. Y yo eso, ¿dónde lo pongo para que ustedes puedan ver las respuestas? A ver, vamos a ver. El día sábado que es el seminario, en algún momento les voy a dar las respuestas. Esta es una pregunta. Otra. Esto lo hacemos nosotros habitualmente en lo que es presencial y les pedimos que saquen una hojita de sorpresa y que me den las respuestas en ese momento. Pero ahora las dejamos para la tarea en la casa como una especie de repaso. Y ya el día sábado les voy a dar las respuestas a la tarea. Este es el número 2. Le toman una foto para que no tengan que estar escribiendo. Aunque eso se grabe, lo pueden también ver, ¿no? Acá correlaciones, que son tipos de preguntas diferentes a las que les vienen en el examen. Porque no es correlacionar nada, pero ustedes ahí es como una especie de repaso, de estudio de los datos y ver si han entendido bien. Obviamente para ello les voy a dar la respuesta el día sábado, que es el día del conversatorio. Eso es como completarían. El cuadro de encefalopatía hepática es agudo luego de, entonces sería acá, el paciente acusa cefalea intensa y muestra, y al tratar de aplicarle suero hay, entonces, ¿qué cosa? Esa sería la pregunta número 4. Y después diga qué es verdadero o falso. Y entonces, como estas preguntas de verdadero o falso se han dejado de dar porque hacemos una especie de A, B, C o D, sumando cada una de ellas como se completa. Después, eso es. Ok, ahora sí, muchas gracias y nos vemos el día sábado y que, bueno, ya después en el examen, yo pienso que van a salir bien, es cuestión de solamente, bueno, revisar todas las cosas con interés, con ganas, porque es muy interesante conocer qué ocurre en cada una de las enfermedades y cada uno de estos síndromes para entender mejor la patología de los pacientes. Listo, hasta luego. Perfecto, hasta luego. Cerramos la sesión. Doctor,